Padre Dios, hermanos, Dios les bendiga y también a todos los que nos están mirando y conectando desde sus hogares. Estamos muy gozosos de poder seguir haciendo estas transmisiones que Dios nos permite y esperando que nos permita seguir compartiendo de su palabra. Hoy día domingo vamos a comenzar con nuestro culto matutino. Le invito, hermano, a que ahí en su hogar donde se encuentra me acompañe a hacer una oración de invocación para invocar el nombre de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Dios nuestro que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú nos permites una vez más venir y donde quiera que nos encontremos en nuestros hogares, tú nos permites seguir alabando tu nombre, poder bendecir, poder leer tu palabra y escucharla. Te agradecemos por esta gran oportunidad y privilegio que todavía nos permites a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que estamos teniendo, tú nos permites mantenernos fieles. Te ruego que en esta hora tú llegues a los hogares, llegues a donde quiera que se encuentren mis hermanos y tú les permitas poder recibir de tus bendiciones, Padre Santo. Te lo agradecemos en esta mañana. Amén. Y así, hermanos, vamos a entonar la doxología para comenzar nuestro culto. Compártala con quien se encuentre y vamos a abrirla en el Salmo número 146, el Salmo capítulo 146, de sus versículos del 1 al 10. Amén. Y así dice la palabra de Dios: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tú, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y como dice en el versículo número 5, hermano, que acabamos de leer: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Dios. Y nosotros somos bienaventurados ciertamente por confiar en un Dios vivo, hermano. En estos momentos de angustia nosotros podemos tener paz y tranquilidad a pesar de que vemos angustia allá afuera en Él. Así que alaben, hermanos, ahí en su hogar, porque estamos alabando al Dios de dioses. Y vamos a entonar el coro especial número 81, que dice: hay un motivo. Porque en mi vida Cristo es mi todo y siempre
cualquier persona, pese a las circunstancias, porque bueno, la venida de Dios está cerca. Y le invito, hermano, a que entonemos también el himno congregacional número 293, Un día Cristo volverá. Amén. Gloria a Dios. Igual nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Entonces hay que sostenernos de esas promesas en estos tiempos. Y me invito, hermano, a que me acompañe nuevamente con otro pasaje bíblico, que abra su Biblia y la compartan a sus hermanos que se encuentran con usted, que se encuentra en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 32. Vamos a leerlo todos juntos. Y de igual forma va a aparecer el texto en pantalla por si no tiene usted una Biblia donde leerlos. Romanos 8, del versículo 28 al 32. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas estas cosas? Y como dice en su versículo 32, el que no escatimó siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas estas cosas que nosotros le habemos de pedir? Ciertamente Él nos amó de una manera tan grande que le agradecemos y estamos confiados en Él. Le invito, hermano, a que siga alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a entonar el himno congregacional número 121 que dice: Dios nos ha dado promesas.
Sanador y Salvador de nosotros, hermanos. Le invito también, hermano, que en sus hogares donde se encuentren, vamos a hacer una oración por las necesidades. Acérquese a su familia, acérquese a las personas que ha invitado para que escuchen la palabra de Dios y vamos a pedirle por las necesidades. Yo no conozco la necesidad tal vez de su hogar, de su familia, pero ciertamente Dios conoce y escucha a cada uno de sus hijos. Así que pídale todo lo que Él necesite. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bendito, te agradecemos, Señor, porque nos permites alabar tu nombre en este momento y también nos permites poder inclinar nuestro rostro y poder hacer una oración tranquilamente desde nuestros hogares, Señor, a pesar de las circunstancias. Aunque hay en otros lugares donde no está permitido siquiera hacer una reunión en los hogares, tú nos das este gran privilegio, Señor. Y en esta hora te quiero pedir, Padre, por las necesidades de mis hermanos. No, yo no las conozco ciertamente, pero sé que estamos todos juntos, a pesar de la distancia, a pesar de que cada uno está en sus hogares. Puedo sentir, Señor, que tú nos unes, Señor, en este momento y ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en estos momentos de dificultad, en estos problemas que pudiéramos tener de enfermedad. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia que ciertamente llegan a tener enfermedades, por mi hermano Ignacio, por mi hermana Dalila que está hospitalizada. Tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos y te ruego, porque tú prometiste que estarías con cada uno de nosotros hasta el día final. Te lo ruego, Señor, que tú escuches nuestras oraciones, Señor, y sanes, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos, cualquiera que sea su enfermedad. También te ruego por la economía, Señor. Ciertamente estamos en momentos difíciles, pero tú estás con cada uno de nosotros y allá afuera puede que las personas se angustien porque no tienen en quién confiar, no tienen en quién mantener su fe, pero nosotros nos sentimos tranquilos y alegres, Padre, porque tenemos en quién confiar, tenemos en quién creer y ciertamente no estamos solos. Te ruego por todo esto en tu nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y hermano, vamos a entonar, ya que hemos hecho una oración creyendo en Dios, vamos a entonar un canto especial que dice a su nombre: quiero levantar a ti mis manos. Va a aparecer la letra en sus pantallas, por si no la tiene a la mano, y levanta sus manos y vamos a entonarlo juntos, hermano. Maravilloso Jesús.
dice de título La misericordia de Dios, y ciertamente Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se apartan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y como decía esta lectura bíblica, en su luz vamos a ver la luz. Ciertamente muchas veces no llegamos a ver la salida de las situaciones, pero como dice él, confiando en él va a ser la luz en esos momentos de oscuridad. Vamos a entonar por último, hermanos, juntos el himno congregacional número 171, que dice su nombre: Soy soldado de Cristo. Y cántele gozoso, hermano, ahí en sus hogares. Por
expositor de la palabra, nuestro hermano Daniel. Vamos a hacer una oración todos juntos y le invito, hermano, a que incline su rostro ahí donde se encuentra y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios nuestro, te agradecemos en estos momentos, Señor, porque tú nos has permitido poder bendecir y alabar tu nombre, poder sentirnos gozosos en tu presencia, poder una vez más estar delante de ti y alabarte, Señor. Te damos gracias por este privilegio, porque ciertamente es un privilegio que no todas las personas tienen, y te agradecemos porque nos has permitido seguir alabando, seguir bendiciendo tu nombre, y a nosotros nos permite seguir grabando estas dominicales y toda la palabra que tú nos das. Te agradecemos y te ruego en esta hora por la vida de mi hermano Daniel, el expositor de tu palabra, que tú hables a la vida a través de él, a cada uno de los corazones que se encuentran en tus hogares. Bendíceles, Padre, dales tu palabra, llena su corazón y sacia, bendito Padre, que llegue a tierra fértil donde pueda crecer tu palabra y podamos entenderla y comprenderla. Te agradecemos por esto en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes a través de esta transmisión vía YouTube. El día de hoy veremos un tema un poco complejo, un poco largo además, yo espero que no mucho, pero que necesitará su completa atención, no a mis palabras, sino a la palabra de Dios que vamos a impartir el día de hoy. Y si ya tienen, como se les mencionó el domingo pasado, su revista Nueva Raza, ahí en la página 40 estaremos viendo el tema del día de hoy, que se llama La Iglesia ante el posmodernismo. En pantalla aparecerá no solo el título, sino también el texto base de esta escuela dominical, que está en Juan capítulo 18, verso 37. La palabra de Dios dice así: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Iniciamos, como cada escuela dominical, con una verdad bíblica. Si usted que no está acostumbrado a escuchar estas escuelas dominicales, amigo o familiar de algún hermano, tal vez o no se ha preguntado hasta este momento por qué siempre iniciamos con una verdad bíblica. La realidad es que iniciamos con la Biblia siempre por nuestro segundo punto doctrinal. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Con base en eso, siempre empezamos con una verdad bíblica. En nuestra escuela dominical nos indica que la Biblia enseña que Jesucristo vino para dar testimonio. Un testimonio es una declaración real, es un dicho verídico de la verdad. Suena redundante, sin embargo, hay testimonios que son falsos, hay testimonios que no siempre tienen la verdad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Con base en que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada divinamente y nosotros debemos sujetar nuestra vida a ella, también tenemos un punto en la escuela dominical que se llama la verdad bíblica aplicada. ¿Qué dice la Biblia y qué debo de hacer yo? La verdad bíblica aplicada dice: creamos y vivamos el testimonio, la declaración de la verdad revelada por Jesucristo. La Biblia, o mejor dicho, el cristianismo, no debe de caracterizarse solamente por una credibilidad o por una fe, sino por una acción. Veamos nuestra introducción, y de hecho antes de comenzar con la introducción, antes de empezar debemos de conocer qué es el modernismo y qué es el posmodernismo.
Sinceramente es algo quizá no muy complejo de entender, pero que conlleva demasiada historia, y yo solamente en la pantalla aparecerá un breve resumen de la modernidad, cómo empezó y cómo se generó. Grosso modo, la modernidad es lo nuevo. Es muy común el dicho de un coche, un celular moderno, unos audífonos modernos, una computadora moderna, porque el concepto de modernidad tiene que ver con lo nuevo. Sin embargo, la modernidad ya quedó en el siglo pasado. Ahorita vivimos un postmodernismo. Todo este movimiento empezó a tener fuerza, y de hecho tuvo su comienzo en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico enseña el heliocentrismo. El heliocentrismo es la teoría en la que el Sol es el centro de un sistema solar y la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Esto estaba en contra de la idea del catolicismo, de la iglesia de ese tiempo, de la Edad Media. La iglesia sostenía un modelo aristotélico, es decir, un geocentrismo. Ellos, la iglesia, sostenían que la Tierra era el centro del universo y que la luna, el sol, las estrellas, etc., giraban alrededor de ella. Sin embargo, Nicolás Copérnico anuncia la teoría del heliocentrismo y comienza, digámoslo así, un despertar científico, y no muchos años después se genera lo que se conoce en la historia como la revolución científica. ¿Qué es esto? ¿En qué se basaba? Principalmente en que la naturaleza debe de ser entendida por medio de la lógica y la razón. Solamente, nada de sentimentalismo, emocionalismo o un éter, nada que no se pueda comprobar o medir, no es real. La naturaleza debe de ser comprendida por medio de la lógica o la razón. Decían que todo lo físico tenía una base matemática. Esta revolución científica, además, generó algo que en el arte y en la cultura se conoce como la Ilustración o el siglo de las luces. Este pensamiento de Ilustración, su filosofía principal era la liberación del hombre de su incapacidad de no usar su propia razón. Se le acusaba al hombre de que, aunque pensara y fuera un ser pensante, un animal pensante, no pensaba por sí mismo, sino que dependía de un tercero o un cuarto, de sus gobernantes, de su líder religioso, de su líder de familia, etc. Antes que llegara la Ilustración, así se vivía, siempre dependían de alguien más. Pero cuando llega el siglo de las luces, su pensamiento base es la liberación del hombre para que utilice su propia razón. Esto, a manera de cascada o en consecuencia, genera la revolución industrial. Empiezan a haber una cantidad de inventos pues considerable, una mejora en la manufactura y un montón de cosas que tienen que ver con la industria. Y se genera la revolución industrial, en la que ahora la sociedad ya no dependía de el ganado, la lluvia, sino que ahora estaba 100% mecanizado. Era una sociedad de la producción. Sin embargo, a pesar que la riqueza iba en aumento, la sociedad iba en pobreza emocional y espiritual. Porque justo en el siglo pasado contemplamos una cantidad de genocidios enorme. En Japón, en China, las 2 guerras mundiales, y esto generó una crisis social. Estos grandes eventos trágicos generaron un golpe profundo en la mente de las personas, de la humanidad, y se generó un vacío emocional. Y de ahí surge justamente nuestro tema, el motivo de nuestra escuela dominical. Toda esta crisis social generó un idealismo, un pensamiento, una filosofía en toda la sociedad que estaba tan arraigada
que como tal no tuvo un origen, no tuvo un evento. El posmodernismo no tuvo un evento mundial, internacional o nacional que pudiera marcar el inicio del posmodernismo, sino que más bien ahora es una descripción, porque este pensamiento ya está en los seres humanos. Entramos en la época de la desilusión del pasado. La ideología principal del posmodernismo es el capitalismo y el egoísmo. Varios autores que anuncian o que describen este movimiento de posmodernismo lo llaman el siglo del yo. Solo tenemos el momento, solo tenemos nuestro cuerpo y nuestras necesidades del día de hoy. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué nos depara el futuro, por lo tanto, como diría la Biblia, comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. El posmodernismo tiene una idea muy arraigada en un pensamiento filosófico que se generó en una secta. Nada es verdad, todo está permitido. La crisis social que estamos viviendo ahorita, que contemplamos en cada esquina, quizá y lamentablemente en muchos de nuestros hogares, es una cantidad de incredulidad, de escepticismo. Hay una crítica muy fuerte hacia los hechos pasados, basados en lo que fue moderno. Ahorita hay muchos hombres y por supuesto es considerable la crítica hacia las guerras mundiales. No debieron haber pasado, sin embargo pasaron. Hay una negación y una duda de todo. ¿Por qué tiene que existir la familia? ¿Por qué la familia tiene que ser padre y madre? ¿Por qué no ser padre y padre? ¿O madre y madre? ¿Por qué no, ya que los niños no se les llame con un género, sino algo sin género, valga la redundancia? Ahorita todo es una sociedad de negación y duda. Empezaron a surgir muchas doctrinas y muchas corrientes de pensamiento basadas en el pluralismo, relativismo y escepticismo. Ahorita con más calma veremos qué significa cada cosa para que usted se dé cuenta, o más bien sepa a ciencia cierta, que estamos viviendo un siglo completamente concentrado en uno mismo, de individualismo. Esta crisis, o más bien esta objetividad en el individuo, ha generado una falta de identidad y de horizontes hacia la humanidad. Ahorita ya ningún hombre, porque no cree nada, no quiere trascender en absolutamente ningún rango de ya sea la ciencia, la religión, la cultura o cualquier otra cosa. Contemplamos en los museos de arte moderno que el arte se ha venido para abajo. La música, la pintura, la escultura, todo se ha venido para abajo porque estamos viviendo un tiempo de crisis, falta de identidad y de objetivos para el ser humano, falta de horizontes. Y hay una pregunta evidente: ¿hacia dónde va la humanidad? Con esta falta de identidad, con esta falta de objetivos, con esta falta de querer trascender, de querer dejar huella para las generaciones futuras, creo que cabe muy bien la pregunta: ¿hacia dónde vamos? La realidad es que como seres humanos, si seguimos por el camino en el que vamos directo a la extinción, porque no es posible que la humanidad siga pensando en un individualismo. Hace un rato les daba tres definiciones o tres conceptos que veremos en este instante en sus pantallas, las definiciones. El relativismo, ¿qué es? Es el conocimiento que depende del sujeto. No hay objetividad absoluta, es decir, el relativismo tiene que ver con la perspectiva de cada uno. Hay un dicho muy común que dice que todo depende del cristal con el que se mire. También surgió o ha surgido una idea de pluralismo, que es la aceptación o reconocimiento de múltiples doctrinas. Estas múltiples doctrinas no solo tienen que ver con algo religioso, sino también con ideas
del conocimiento propio, el Gnosis Ipsi. Conócete a ti mismo y conoce el universo a través de ti, de tus emociones, entre otras doctrinas, evidentemente religiosas y sectas que han surgido en adoración a personas o a otras cosas. Este pluralismo, como les decía, es la aceptación de esas doctrinas y argumenta al mundo: si a ti te funciona, continúa con eso. Eso es pluralismo. Por otro lado está el escepticismo. Es la negación absoluta de todo. Dicen: la verdad no existe, o si existe, el humano es incapaz de conocerla. Podríamos denominar, además de estos momentos en los que estamos viviendo del siglo del yo, también lo podríamos llamar la era del vacío. El hombre ha tenido a raíz que no cree en nada, que no espera en nada, que su vida está completamente basada en sus sensaciones, en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede sentir. Ahora su vida está llena, valga digamos el oxímoron, está llena de vacío. La era de la vacuidad, de lo que no podemos sentir ni tocar, no existe. Entonces, valga la redundancia, estamos huecos por dentro. La humanidad en el día de hoy, con base en el pensamiento postmodernista, no tiene un fundamento firme y está vacío en su corazón. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva, que dice: existe la objetividad absoluta. Todo es relativo, dicen. Nada es en sí mismo objetivo, nada es real a menos que lo veas, lo sientas o lo huelas, lo escuches. La objetividad absoluta es la independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto o que lo observe. Es decir, la objetividad absoluta tiene que ver con una realidad que persevera en cualquier tiempo y espacio. Eso es objetividad absoluta. En su pantalla aparecerán dos ideas: un pensamiento subjetivo y un pensamiento objetivo. En la parte baja está el pensamiento objetivo. 2 más 2 es 4. Eso es lo mismo aquí y en China. Y en el pasado seguía siendo 2 más 2 y en el futuro 2 más 2 seguirá siendo 4. Sin embargo, un pensamiento subjetivo tiene que ver con la interpretación propia de cada individuo. En la imagen pueden contemplar un árbol y 3 personas distintas con 3 perspectivas distintas. Para el primero, un árbol es un árbol, simplemente. Para el segundo, un árbol es un productor de alimento, de manzanas, un productor de algún beneficio físico. Y para el tercero, un árbol representa economía, un negocio. Se podría cortar, se podrían cosechar las manzanas y vender. Si se da cuenta, el árbol, tanto en el pasado como en el futuro, podría cambiar la percepción. Eso es un pensamiento subjetivo. Y dice el posmodernismo: no existe la objetividad, no existe algo que sea verdadero en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hay una pregunta que yo creo que se ha hecho más de una persona. En estos días incluso, en el que estamos sufriendo una pandemia mundial en la que podríamos preguntarnos: ¿quién es Dios? ¿O dónde está Dios? Si existe, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo Dios? Solamente voy a responderles la primera pregunta: ¿quién es Dios? El pensamiento subjetivo dice que Dios es la naturaleza, es un ser personal como los humanos, es una fuerza impersonal, dicen otros, y algunos más dicen: si existe un Dios, si existe una fuerza superior, sí, está bien, pero no es el de la iglesia o el de la Biblia.
Eso es un pensamiento subjetivo. Nadie puede tener un consenso real de quién es Dios para ellos. Sin embargo, nosotros tenemos una base suficientemente firme. Y digo suficientemente firme porque la Biblia, que es nuestra base, es eterna. Dice la misma Biblia sobre sí misma que pasarán los montes, pasará el tiempo, pasará la eternidad y la palabra permanecerá para siempre. Ese es el pensamiento objetivo que tenemos como hijos de Dios. En su pantalla podrá ver cómo Dios muestra su existencia a través de la Biblia. Contemplamos desde los orígenes, el libro de los orígenes, Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 que narra la creación de Dios. El verso 2 del 1 al 3 en lo que narra con un poco más de detalle la creación del hombre. En Isaías capítulo 40, versos 12 al 15 y verso 26, nos indica cómo Dios, siendo tan sabio, tan perfecto, omnipotente, creó una ley de orden y conservación de lo creado. Esto pareciera un poco complicado de entender, sin embargo, las bases filosóficas y las bases de la sociedad tienen como fundamento la ética y la moral. Sin embargo, su ética y moral no se puede basar en nada porque para ellos todo cambia. El día de hoy podríamos contemplar que se aceptan el aborto, se acepta la pena de muerte para ciertos delincuentes, se aceptan varias cosas que la Biblia niega rotundamente. Actualmente contemplamos un mundo lleno de homosexualismo y de aceptación al homosexualismo. Un mundo lleno de pensamiento que es posible la adopción homoparental, que es posible la falta de identidad de género y que el propio ser humano decida qué ser, hombre o mujer, sin tener una imposición de la sociedad. Y sus bases éticas de la sociedad actualmente cambian. Sin embargo, la Biblia es la base ética por excelencia y que no cambia ni cambiará. Podemos contemplar en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17, cómo Dios da las reglas, los 10 mandamientos que todos conocemos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todas estas leyes que deben de regir a todo el mundo. Sin embargo, como el mundo cree en un pensamiento subjetivo, cree que matar no es tan malo si matas a un asesino o a un violador. Creen que matar no es tan malo si aún es un ser humano no nacido, hablando del aborto. En fin, la Biblia también nos narra, nos argumenta y nos da una explicación clara de la existencia de Dios a través del Salmo 19, la declaración del Antiguo Testamento. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, hermano, la obra de sus manos, todo lo creado, anuncia que Dios es real. En Colosenses, capítulo 1, versos 16 al 17, da una declaración. Hace un momento en Salmos veíamos la declaración del Antiguo Testamento, pero ahora en Colosenses podemos contemplar lo del Nuevo Testamento. 1, 16 al 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios es real. Y por si fuera poco, Romanos, la epístola de Romanos capítulo 1, verso 19 al 20, nos da o le da al hombre un golpe certero ante su incredulidad. Dice el capítulo 1, verso 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo creado evidencia la existencia de Dios. O mejor dicho, la existencia de Dios está claramente visible en todo lo creado. Dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los hombres se han hecho necios, se han hecho ciegos a propósito, negando lo innegable, la existencia divina. Veamos nuestro siguiente punto. ¿Existe la verdad absoluta? Para esto necesito explicarles qué es eso de la verdad absoluta. Es algo que es verdad en todo momento y lugar, sin depender de interpretaciones. En su imagen, en su pantalla podrá ver una imagen de tres conceptos: mi verdad, tu verdad y lo que es la verdad. Podrá ver en la imagen que los que estén parados del lado derecho contemplarán un cuadrado, los que estén parados del lado izquierdo contemplarán un círculo, pero los que estén parados en medio contemplarán la realidad, que es un cilindro visto en 3 dimensiones. Digamos que esa imagen representa la verdad relativa. La verdad depende de nuestra perspectiva, depende de nuestra posición como ser humano. Sin embargo, la verdad absoluta tiene como base la lógica matemática. Y podremos otra vez enunciar varias operaciones matemáticas que son las mismas en todo el mundo y en todo momento. Sin embargo, el objeto de la escuela dominical es ¿qué pasa con Dios y con la verdad absoluta? La verdad es el atributo por el cual Dios revela todo cuanto le place acerca de sí mismo y de lo creado de manera ciertísima, inmutable e inmejorable. Podríamos hablar bastante tiempo sobre el atributo, solamente el atributo de verdad de Dios. Sin embargo, solamente mencionaremos algunos textos en los que revelan que Dios es verdad. Puede contemplar en su pantalla las citas que voy a leer, o los fragmentos de citas que voy a leer enseguida, los cuales muestran que Dios es la verdad. El profeta Moisés afirma en Deuteronomio 32:4: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento declara: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Juan sostiene que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad podríamos decir que es un concepto abstracto, que no se puede tocar, sentir o ver. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo afirmó que Él era la verdad, en Juan 14:6. Y ante Pilato, justamente nuestro texto base declara: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dios enseña la verdad absoluta. Algunos aceptan esta verdad, que Dios es verdad, que Cristo es la verdad encarnada de Dios. Algunos la reciben, pero otros no. Sin embargo, y esto, hermano, es de crucial importancia, aunque usted crea o no en Dios, en que Él es la verdad, en que Él es justo, en que Él es santo, en que Él es bueno, aunque usted crea o no, Él sigue siendo Dios. Hace algún tiempo yo les decía un dicho o una idea: si todo el mundo fuera ciego,
el sol no dejaría de brillar, porque el sol sigue brillando, aún para los ciegos. Así es Dios, Él sigue siendo Dios, aún para los incrédulos. Por tanto, Cristo es la verdad absoluta, la verdad revelada y encarnada de Dios. Así que la verdad ya no pasa a ser un concepto abstracto o invisible. Ahora es una verdad absoluta y encarnada en Cristo, propia del mismo Señor Jesús. En la siguiente diapositiva podrá ver otra pregunta. ¿Es posible conocer la verdad absoluta? Y aquí reitero el salmo que les había dicho hace un momento. Dice el necio para sí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si hay Dios, es imposible conocerle. La realidad es todo lo contrario. En el siglo I, cuando surgía el cristianismo en su apogeo, surgieron muchos vientos de doctrina, muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy, un pluralismo de doctrina. Sin embargo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo Dios que el pluralismo iba a ser evidente no solamente en el siglo I, sino en el futuro y en la actualidad, escribe en 1 de Juan 1:5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Este texto podríamos interpretarlo como que Él es luz literalmente, que en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, ni oscuridad, ni algún tipo de mancha. Pero Juan le escribía a la iglesia que estaba sufriendo una corriente de escepticismo y una corriente de misticismo. Decían, Dios, si se revela a través de rituales y a través de cosas que tenemos que hacer. Y Juan les dice, no, cálmense, no tienen que hacer nada para conocer a Dios, no tienen que matar ya a ningún animal, no tienen que hacer algún ritual extraño para conocer a Dios. No, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él ya se ha dado a conocer a través de la persona de Cristo. Podemos contemplar que Jesús vino a encarnar no solamente la personalidad divina, sino todos sus atributos, es decir, el atributo de verdad, también lo vino a evidenciar. Dios, a través del Señor Jesucristo, se ha revelado, y Cristo es la medida original. Y esto, hermanos, es algo extraordinario. Le voy a explicar por qué a través de un ejemplo. En la realización de maquetas o en la realización de muebles de carpintería, usted no puede estar midiendo todo con la regla y estar midiendo todo con el metro o el flexómetro, porque invertiría mucho tiempo. Una técnica que hacen los maquetistas o los carpinteros es utilizar un escantillón. Miden solamente un palo o el escantillón, valga la redundancia, así se llama, solamente una vez, y eso lo toman como medida para los demás cortes. Sin embargo, si usted toma a la ligera ese escantillón o esa medida y comienza a medir con cualquier otro y no con la medida original, se dará cuenta que al final todos sus palitos o todas sus marcas medirán distinto, porque no midió con el original. Jesús es la medida original. No podríamos nosotros, como hijos de Dios, tomar medida de algún pastor, de algún siervo de Dios o de alguna otra persona encumbrada dentro del cristianismo. Siempre tenemos que medirnos con la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es la medida original. Tenemos que volver siempre a Él. Cada vez que andemos, nuestra forma de ayunar, nuestra forma de orar, nuestra forma de dirigirnos con las personas,
no tiene que ser tomada como base en lo que hace un hermano u otro, sino qué es lo que hacía Cristo. Cristo tenía la verdad en su palabra. Dios la reveló en su palabra desde hace mucho tiempo, y de hecho en su palabra dice que sus consejos antiguos son verdad y firmeza. Por lo tanto, hermano, no seamos sabios en nuestros propios ojos. No llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No hagamos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No pongamos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Volvamos siempre a la medida original. Aunque no alcancemos a razonar toda la verdad de Dios, porque como diría Santo Tomás de Aquino, es imposible que un niño saque toda el agua del mar y la arroje en un hoyo que hizo en la playa. Es imposible conocer toda la verdad de Dios. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos declara y nos revela la verdad, para que no andemos en tinieblas. Muchos creen que el cristianismo es andar por ceguera, andar con los ojos vendados, y hasta cierto punto tienen razón. Tenemos nuestros ojos vendados al futuro, pero confiamos en Dios, le hemos confiado a Él nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía, todo de nosotros, se lo hemos confiado a Él, con los ojos vendados. Pero Él, a través de su palabra, nos ha revelado su verdad, su palabra, su amor infinito. Estamos, pareciera algo contradictorio, pero con los ojos vendados, dependiendo de Dios, pero con los ojos abiertos a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que nos instruye a la verdad para que la conozcamos intelectualmente y actuemos basados en ella. Porque dice 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién podría, hermano, conocer el corazón de Dios, los pensamientos divinos? Realmente nadie. Hay mucha ciencia, la cienciología y otras doctrinas vanas que creen que hay que despertar un tercer ojo, un chakra, algo para poder llegar a un conocimiento supremo. La realidad es que no. Debemos depender del Espíritu Santo, el cual nos revelará todas las cosas que nos ayudan para bien. Este texto de 1 Corintios dice, ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor, puesta por el Espíritu Santo. Vemos nuestra siguiente diapositiva. Otra pregunta. ¿Percepción es realidad? Esta idea de percepción surgió de igual forma en el siglo pasado, y de hecho hay una corriente artística, una corriente filosófica que se llama la teoría de la Gestalt, la teoría de completar las imágenes. En su pantalla podrá ver 3 imágenes. En la primera, de derecha a izquierda, podrá ver a 2 personas que están discutiendo viendo un número en el piso. Uno dice que es 6 y otro dice que es 9. Eso es perspectiva. Pero al lado derecho, en medio de las imágenes, contemplará ya sea una copa o 2 rostros mirándose de frente. Eso es gestalt, eso es percepción. Y al lado, la última imagen, contemplará un árbol cuyas ramas hacen la forma de un gorila o un león. El relativismo tiene una fuerza muy importante en el asunto de la percepción. Nada es verdad, todo está permitido, todo depende del punto de vista de que lo veas. Es posible que tú veas a 2 personas o una copa, pero está bien, no importa, lo que tú veas es correcto. La realidad es que no. La realidad es que tenemos una base importante que es la Biblia. Esa no ha de cambiar, según nuestro punto de vista o nuestra perspectiva. Debemos saber, hermanos, que comprender que Jesucristo es la verdad significa 2 cosas. Primero, que la verdad
no puede ser creada por la cultura subjetivamente. Jesús es la verdad absoluta, pues la verdad procede de Él. Dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y otro texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segundo, comprender que Jesucristo es la verdad significa que la verdad no puede ser relativa para una persona y otra, o para una persona, o para una comunidad y otra. Es lo que les decía hace un momento. Y de hecho, antes de recordarlo, quisiera decir otro dicho popular. Hay un dicho que dice: a donde fueres, haz lo que vieres. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que habría de conquistar una tierra que estaba llena de idolatría y de paganismo y de cosas que no le agradaban a Dios, Dios les dijo explícitamente que a donde fueran destruyesen todo el culto ajeno, que volvieran a Dios. En otras palabras, les está diciendo: a donde fueres, no hagas lo que vieres. La verdad verdad en la actualidad se traduce por localidad o por comunidad. Ahorita nosotros sabemos por base en la Biblia que matar es incorrecto, aunque haya países que tengan leyes de pena de muerte. El aborto, aunque es legal, sigue siendo malo. La eutanasia, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental son una mentira. Eso es relativismo, porque han ignorado a propósito la norma de vida, que es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad encarnada y debemos vivir bajo sus normas, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay gente que, aun conociendo la verdad, decide creer en la mentira. Sin embargo, esto no convierte la mentira en verdad. Hay otro dicho, y perdón que utilice demasiados dichos, pero eso es lo que estamos viviendo todos los días. Dicen: una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y es una mentira. Una mentira dicha 1000 veces es eso, sigue siendo una mentira. La mentira sigue siendo un engaño. Nuestras emociones, es verdad que afectan nuestra percepción y a veces la tuercen. Por eso debemos depender de Dios, debemos indagar para conocer la verdad. De ninguna manera podríamos suponer que la verdad no existe o que no podemos conocerla. El mismo Señor Jesús declara: yo soy la verdad. Y si conocen la verdad los hará libres. Dice otro pasaje: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Así que, hermano, no erremos, no nos equivoquemos, porque nuestra percepción, lo que hemos vivido, lo que tiene nuestra mente, nuestro pensamiento, nos puede llevar por un camino que parece que tiene un buen fin, que parece que está recto, que vamos por un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Cristo es la realidad objetiva y absoluta de Dios. Es la verdad y por lo tanto el único camino que lleva al Padre. Antes decían: todos los caminos llegan a Roma. Y de hecho modificaron el dicho para decir: todos los caminos llegan a Dios. Y la verdad, insisto, es que muchos de los dichos populares, aunque aparentemente son verdaderos, muchos de ellos contienen un engaño. No todos los caminos llegan al cielo, sino solo uno, nuestro Señor Jesús. Rechacemos toda corriente filosófica, como el pluralismo, la aceptación de diferentes doctrinas, el relativismo, en el que digamos que nada es verdadero, todo está permitido, o el escepticismo, en el que es la negación
y la duda de absolutamente todo. Rechacemos estas filosofías contrarias a las verdades absolutas de la palabra de Dios. Siempre miremos a la Biblia como nuestra única regla de fe. Dice Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es muy común, hermano, que en la actualidad, en todos los círculos en los que nos movemos, bueno, actualmente solamente es nuestro hogar, pero fuera de nuestro hogar existen todas estas ideas: pluralismo, relativismo, escepticismo. No debemos, hermanos, aceptarlas ni aprobarlas, sino dice la Biblia, reprende todas esas obras infructuosas del mal. No cambiemos, hermanos, las verdades absolutas, espirituales y morales que existen en nuestros corazones. Dice el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué fundamento, hermano, tiene su vida? Esta pregunta me hizo recordar la parábola que dijo el Señor Jesús a los que le seguían, sobre dos varones, uno necio y uno sabio, uno que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó su casa sobre la roca. Describe el Señor que vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tempestades, y el que cimentó su casa en la roca permaneció. Pero el que cimentó su casa en la arena, sin ningún cimiento fuerte, dice la Biblia, que fue grande su ruina. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué cimiento, qué fundamento tiene su vida? Cimentó su vida sobre la arena, sobre huecas sutilezas, sobre falacias, sobre filosofías humanas, sobre la ciencia que es cambiante, o fundamentó su vida en la palabra de Dios, que no cambia, que créame, hermano, bueno, no me crea a mí, créale a la misma Biblia. La misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Escuchaba hace varios días una predicación sobre un pastor que le comentaba a una de sus congregantes que había tocado fondo, que a través de la situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo, a través de la economía, a través de la salud, a través de la sociedad, si ve las noticias se va a dar cuenta que la violencia intrafamiliar aumentó por el encierro mismo. Gracias a toda esta crisis, dice esta hermana, que había tocado fondo, que había caído ya en una depresión, en una zona demasiado baja. Y este pastor, en lugar de quizá darle una palabra de aliento de manera rápida, le hizo una pregunta que yo también quisiera hacerle a usted. Si tocáramos fondo, ¿qué encontraríamos abajo? ¿Qué encontraríamos? ¿Encontraríamos arena o encontraríamos una roca? Dice un texto que Jehová es la roca inconmovible. Si nosotros por alguna situación, por estos momentos tan difíciles, por la zozobra en la que estamos viviendo, llegásemos a tocar fondo, quédese ahí un rato y palpe bien sobre qué cimentó su vida. Si es sobre arena, hermano, todavía tiene tiempo de cambiar su fundamento y su cimiento. Pero si usted ya cimentó su vida sobre la roca, no importa que toque fondo, porque ahí está Dios, ahí está Cristo con usted. Como dice nuestro Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque nuestro buen pastor nos acompaña. Aunque estemos en una buena situación o en el fondo, ahí está Cristo, si usted cimentó su vida. Dice Moisés, Dios es mi roca y su obra es perfecta. Creamos, hermano, y vivamos el testimonio de la verdad, revelada por Jesucristo. Dice Romanos 12:2,
En otra versión, no se amolden al mundo actual. No ajusten su vida y su pensamiento a lo que están viviendo actualmente, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un consejo, hermano, que nos hace el Señor a través de su palabra. No se conformen a este siglo. Renovémonos cada día, cada tarde, cada noche, hermano, en todo momento, si es posible, a través de la palabra de Dios, que es la verdad eterna. Y para concluir este escuela dominical, quisiera que hiciéramos una oración ahí en sus hogares. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo no solamente tiempos difíciles en cuanto al mundo, sino también momentos difíciles en cuanto a la doctrina. Hay muchas predicaciones en internet y usted las puede encontrar libremente que no tienen una doctrina agradable delante de Dios, que tienen doctrina que aparentemente están basadas en la Biblia, está tergiversado. No hago alarde de las escuelas dominicales que se han proyectado o de la doctrina de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Sin embargo, todo lo que procuramos decir, tratamos de basarlo en la Escritura. Tratar de no tergiversarlo. Si se da cuenta, hermano, hay muchos vientos de doctrina, no solamente filosofía humana, sino doctrinas huecas, de prosperidad, doctrinas de gracia infinita y de licencia para pecar, doctrinas de un Dios que no castiga, doctrinas de un Dios que no está enojado con el impío todos los días. Y la realidad es otra. Si usted escudriña la palabra de Dios, se dará cuenta que el carácter de Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que yo le invito, hermano, a que ahí en su hogar, en su casa, hagamos una oración por dos motivos. Primero, para que Dios guarde nuestra mente y a nuestra familia de estas huecas sutilezas, que no sirven para nada. Pero también para que Dios nos guarde en medio de esta tribulación internacional. Bendito Dios, te doy infinitas gracias por la palabra que nos has dado en este día por medio de la escuela dominical. Te ruego, Señor, que como dice el apóstol Santiago, no seamos solamente oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. Te ruego que guardes nuestra mente y nuestro corazón de aquellas doctrinas que están erradas, que no están conforme a tu voluntad ni conforme a tu palabra. Es cierto que toman como base la Biblia. Aún el mismo diablo, cuando tentó al Señor Jesús, utilizó la Biblia. Pero no por eso significa que son correctas. Señor, yo te ruego que cubras a tu iglesia, que cubras a las familias de los hermanos que escuchan esta transmisión, a los que aún no la puedan escuchar, Señor, también. Que cubras su mente y su corazón de cualquier viento de doctrina extraño. Guárdales. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque tu Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, te conoce a ti, conoce tu mente, oh Dios, tu corazón, y por gracia tuya nos la puede revelar. Te ruego que también nos guardes en medio de estos momentos difíciles. Señor, es cierto que hay mucha necesidad en tu iglesia, de diferente tipo. Y dice tu palabra, Señor, que tú suplirás todo lo que nos haga falta según tus riquezas en gloria. Y este todo incluye, querido Dios, cualquier índole de nuestra vida, cualquier estatus, cualquier área de nuestra vida la incluye. Tú puedes suplir paz para nuestros corazones, puedes proveer tranquilidad, puedes proveer economía, puedes proveer salud, puedes proveer amor fraternal, puedes proveer, Señor, todo lo que nos haga falta, según tus riquezas en gloria. Confiamos en ti, esperamos en ti, Señor, ya sea que tú vengas y nos llames a tu presencia, o muramos y comparezcamos delante de ti. Señor, te agradezco
por tu bendición y por este día, por este culto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, hermanos, los invitamos a que puedan sintonizar por la tarde el estudio de escatología bíblica dada por el hermano Abisaí a las 5 de la tarde. Yo espero, hermanos, que lo puedan ver. También no se olviden del culto de los jueves, que es a las 6 de la tarde. Por favor, compártalo con sus familiares, comparta con sus amigos estos mensajes. Yo espero, hermanos, que les resulten útiles para su vida espiritual, pero también para la vida de sus familiares. Para concluir, les invito a que abran su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo 23. Y ya sea que estén sentados o de pie, pero con plena confianza en que Dios está con nosotros, declaremos como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos.